bienvenidos a todos, bienvenidos también a Telepriego que ha venido a cubrir este evento. En primer lugar, bueno, pues daros las gracias, está aquí también la concejala de Cultura y a todos los vecinos que habéis dado cita en este acto que celebramos hoy con motivo del Día de la Memoria Histórica de Andalucía, que a lo mejor no suena mucho porque la ley que salió, bueno, apenas tiene un año, poco más de un año de recorrido desde que se aprobó en el Parlamento andaluz y se empezó ya a aplicar. El Día de la Memoria Histórica en realidad es mañana, se declara según la ley el 14 de junio como Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas que sufrieron la represión del golpe militar y de la dictadura. Y lo que establece también en la Ley de Memoria Histórica es que las instituciones públicas andaluzas impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades. En esa tesitura pues ya llevamos el año pasado un acto que precisamente ya hablaba también de las mujeres, que era el documental que se proyectó de las niñas que vestían de blanco, y hoy también tendremos a Pura Sánchez, que nos va a hablar sobre todo también de mujer y de memoria histórica, que es así como se titula la conferencia que nos va a dar. Bueno, como ya decía unas pocas palabras, sobre todo para justificar también este día tan importante y que bueno, nos hemos citado hoy precisamente en este patio del Niceto Alcalá Zamora. Además el tiempo parece que nos ha respetado y acompañado, porque estaba haciendo últimamente un poco de frío. Y bueno, pues decir que hoy yo creo que vivimos en una sociedad madura y mucho más democrática, que está precisamente preparada para asumir ciertos debates que a lo mejor hace una serie de años, hace unos pocos años, era mucho más complicado. Precisamente uno de esos debates es profundizar en el conocimiento de lo que es la memoria histórica y la recuperación de la misma para construir una sociedad sobre firmes valores que tienen que ser sociales, democráticos, de justicia y de libertad, que creo que es lo que todos tenemos que defender, precisamente con actos como el que hoy traemos aquí. Quiero destacar de forma especial los movimientos ciudadanos que a lo largo de todos estos años, tanto asociaciones como movimientos en sí, o investigadores, historiadores que a lo largo de todos estos años precisamente han hecho posible ese reconocimiento y ese recuerdo y ese conocimiento en definitiva de la memoria histórica, y que hoy precisamente podamos conocer muchas cosas que, bueno, pues que sería mucho más complicado si no hubieran hecho ese trabajo de una forma completamente desinteresada a lo largo de todos estos años, y que hoy tengamos precisamente actos como este y que además también en las instituciones se hayan planteado la necesidad del conocimiento de la memoria histórica. Asociaciones, movimientos, vecinos, ciudadanos en general, que muchas veces han trabajado a contracorriente, con muchas veces las instituciones no ayudándoles, incluso poniéndole algunos palos en sus ruedas, pero que ya parece que hoy en día pues vamos concienciándonos cada vez más también a nivel institucional de la necesidad de conocer y de recuperar esa memoria histórica. Por lo tanto, pues desde aquí mi agradecimiento en un día como el que estamos celebrando con este acto. Como sabéis, también desde hace casi un año este ayuntamiento fue el primer ayuntamiento de la provincia de Córdoba que creó esa delegación de memoria democrática, y bueno, pues en definitiva a lo largo de todo este año hemos estado llevando a cabo impulsos también de ese reconocimiento a nivel institucional desde este propio ayuntamiento, repito, siendo el primero de la provincia de Córdoba que ha conseguido instaurar esa memoria democrática. Decir que, lo dicho, que en una sociedad como la que estamos nos corresponde a todos y a todas velar por esa recuperación de esos valores de libertad, ese reconocimiento, independientemente, y esto quiero destacarlo mucho, independientemente del color político que cada uno tenga, porque entiendo que todos los demócratas tenemos que remar en esa dirección, tenemos que estar en ese barco en el cual recuperemos precisamente esos valores antiguos y reconozcamos a todas aquellas personas que en su día pues se vieron privadas de su vida, de su libertad, por defender esos valores que hoy tenemos y de los cuales hoy disfrutamos. También valores que tenemos que seguir cuidando desde nuestra sociedad, porque entendemos que los derechos y las libertades de las que gozamos muchas veces creo que los damos por supuestos, y yo creo que la experiencia nos demuestra a lo largo de los años, a lo largo de la historia, que no debemos de darlos por hechos, que tenemos que defenderlos, que tenemos que reivindicarlos, porque lo que tanto ha costado ganar a nuestros antepasados, lo que tanto esfuerzo, sangre, sudor costó para que hoy nosotros tengamos la libertad que tengamos, se puede perder relativamente pronto de un auténtico plumazo, y eso cada vez lo vemos más, con más recortes que muchas veces en el mundo, no digo en general aquí, lo vemos cada vez más que con muy poco pues esos derechos que tanto ha costado ganar se van perdiendo. Bueno, y ya para finalizar, hemos querido versar este acto en torno a la figura de la mujer.
torno a la figura de la mujer que, como bueno sabréis, se encuentra muchas veces invisibilizada en muchos aspectos de la sociedad y en el caso de la historia pues también, y en el caso de la memoria muchas veces también se la ha invisibilizado la lucha que ha tenido en general las mujeres, y es una de las cuestiones que nosotros hemos también querido impulsar desde aquí. Y bueno, me vaya a permitir una anécdota de cuando yo además estudiaba en la carrera. Teníamos una asignatura que se llamaba Historia de las Mujeres. Bueno, básicamente se trataba de una visión diacrónica de lo que, las aportaciones que habían hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y debatíamos acerca de la asignatura y entendíamos que el objetivo de una asignatura tal cual tenía que ser en el futuro desaparecer, aunque parezca contradictorio, porque si existe esa asignatura significa que estamos reconociendo que en la historia que se da de forma usual, historia contemporánea, historia medieval, etcétera, etcétera, la mujer no aparece como un sujeto activo, la mujer se queda invisibilizada. Por lo tanto, pues como actos como el de hoy reconocemos a la mujer, reconocemos el esfuerzo que también muchas mujeres dieron en su día y en definitiva ayudamos a visibilizarla con precisamente este reconocimiento, pero en el futuro lo ideal sería que no hiciera falta porque la mujer se encontrase suficientemente representada en la construcción de esa memoria histórica. Y bueno, pues agradeciendo de nuevo la presencia a todos ustedes, al señor alcalde, a los concejales de la corporación, voy a pasar a presentar a Pura Sánchez, que va a ser nuestra ponente de hoy. Y le quiero agradecer en primer lugar, porque aunque lo demos por hecho, yo creo que siempre hay que mencionarlo, que haya venido aquí de una forma completamente altruista, sin cobrar absolutamente nada, ha venido además desde Sevilla, ha venido desde bastante lejos para hablar de esto, así que le quiero agradecer el esfuerzo personal realizado, el viaje que es también duro en autobús, ¿no? Así que le quiero agradecer personalmente también ese esfuerzo a Pura, que además pues eso, de una forma desinteresada, quiero mencionarlo, ha venido aquí. Y bueno, voy a pasar a exponer un poco pues los méritos que ha llevado realizando Pura en los últimos años. Son muchísimos, los voy a resumir porque si no pues posiblemente ocuparíamos mucho tiempo hoy aquí. Bueno, Pura Sánchez es natural de Benalúa, de Granada, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, es profesora actualmente de Lengua Castellana y de Literatura en el IES Velázquez de Sevilla, investigadora desde 2005 de los mecanismos de control y represión que sufrieron las mujeres durante la dictadura franquista, así como de las estrategias de resistencia y contestación que desarrollaron para hacer frente. Ha trabajado en numerosos trabajos colectivos, ha colaborado en numerosos trabajos colectivos con artículos, con capítulos de dichos trabajos. Voy a mencionar un par de ellos, pero hay bastantes más. Por ejemplo, la coordinación del dossier Heroínas Invisibles, Mujeres entre la represión y la resistencia. También en Mujeres bajo sospecha, el capítulo Individuas de dudosa moral. El capítulo Exilio interior femenino y supervivencia durante la dictadura, en homenaje a Carmen de Michelena. En fin, hay bastantes más, como he dicho. Y también, por supuesto, destacar algunas de las monografías que ella ha realizado. Individuas de dudosa moral, publicado en 2009, Mujeres en obras, la construcción interminable de la feminidad, de 2014, y Mujeres náufragas, los consultorios femeninos en la España de los 60 y los 70. Y algunos trabajos literarios como Historia sin historia o Al otro lado de todo, publicado hace relativamente escasa fecha ambos, 2014 y en 2017. Y bueno, pues ya por mencionar los reconocimientos de los que dispone, destacamos el Premio Andalucía de Memoria Histórica en 2010 por la investigación sobre la represión de las mujeres andaluzas, el reconocimiento al compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz por parte de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía en noviembre del año 2013. El caso Rocío fue premio a la mejor obra sobre cine y el primer premio de relato en el concurso Mujer Arte 2002 del Ayuntamiento de Lucena. Este nos pilla muy cerca, Córdoba, por el relato Morir en primavera, incluido en el libro Al otro lado de todo. Así que por mi parte le cedo primero a Pura y luego ya cierra el alcalde José Manuel Mármol. Así que por mi parte, pues nada, agradeciendo a todos vuestra presencia a este acto, le cedo ya a Pura Sánchez. Además se ha hecho un poco más oscuro para que se pueda ver un poco mejor la pantalla. Muchas gracias por venir y os dejo con Pura. No, creo que se oye bien, ¿no? Sí. Se oye bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, David, por tu presentación tan amable y cariñosa.
Gracias al señor alcalde por estar aquí. La verdad es que me da mucha alegría venir, no es la primera vez que vengo a Priego, pero la verdad me da alegría siempre. En Córdoba tengo yo aquí una parte de mis raíces familiares, en concreto en Puente Genil. Y en todo caso, efectivamente, mi primer premio literario me lo dieron en el Ayuntamiento de Lucena, así que la verdad es que siempre me siento muy acogida. Parece que se oye regular, me voy a poner el micrófono. Bien, estoy especialmente agradecida esta tarde porque me da la oportunidad, la invitación del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de hacer unas reflexiones sobre la memoria histórica y sobre la memoria de las mujeres. Me parecía interesante poder compartir con ustedes y luego, si hay ocasión, tener un coloquio en el que podamos reflexionar juntos sobre estas cuestiones. Entonces yo, por eso me planteé, cuando pensé en esta charla de esta tarde, hablar por una parte de la represión que sufrieron las mujeres en la dictadura franquista, que ha sido el objeto de mi investigación en dos de las monografías que se han citado, y también hablar de cómo construir, de cómo seguir construyendo la memoria en términos globales, la memoria de los vencidos y de las vencidas, básicamente, porque la memoria del franquismo ya está construida, vista desde el punto de vista de los vencedores, además con una política de memoria muy exitosa, tan exitosa que se cuela de alguna forma algunas veces en los discursos supuestamente memorialistas de ciertos investigadores, etcétera. Y decía, una reflexión sobre los lenguajes de la memoria y sobre la manera de construir memoria y la memoria de las mujeres, ¿no? Bien, voy a servirme de esta presentación para ir avanzando y sobre todo para no extenderme demasiado, para controlarme yo a mí misma también un poco y después dar ocasión de que haya coloquio. Como les decía, yo inicié un trabajo de investigación en el año 2005-2006 que se centró en averiguar, intentar averiguar los rasgos distintivos desde el punto de vista cualitativo de la represión que habían sufrido las mujeres en relación a la represión que habían sufrido los hombres. Cuando yo hablaba al principio de mi trabajo, de mi proceso de investigación, de lo que estaba haciendo, muchas veces se me decía, bueno, pues las mujeres igual que los hombres, ¿no? Sufrieron las mismas hechos, fueron objeto de la misma violencia, estuvieron en las cárceles, pasaron por tribunales militares, y eso es verdad. Y en algunos casos se me decía, bueno, pero además las mujeres menos, porque las mujeres fueron menos encausadas en menor número que los hombres y tal, lo cual también es verdad. Pero yo tenía la intención de averiguar, porque intuía que había un elemento diferencial que no era cuantitativo, pero sí era cualitativo. Es decir, traté de averiguar si los objetivos de la represión, si los instrumentos de la represión habían sido diferentes en el caso de las mujeres y en el caso del hombre, y si de alguna manera los efectos de esa represión, cuáles habían sido en un caso y en otro, ¿no? Y bueno, digamos que por ir centrándonos, mis trabajos de investigación me llevaron a concluir varias cuestiones. Primera, a distinguir entre la represión que yo llamo y que se llama la represión directa, la represión inmediata, y la represión que se lleva a cabo a través de otros instrumentos como son... Creo que ha muerto el micrófono. Bueno, pues alzo la voz. Decía, intentar distinguir entre esa represión directa, inmediata, que las mujeres sufrían en cuanto llegaban a... No, ¿sí? Sí, ahora sí. En cuanto llegaban a un pueblo, en cuanto llegaban a una ciudad, las tropas sublevadas y llevaban a cabo lo que se denominaba de manera un tanto eufemística la liberación de la población. Entonces las mujeres sufrían un primer embate represivo que consistía en elegir a un grupo de mujeres, pasearlas por el pueblo, darle aceite de ricino, pelarlas, someterlas en definitiva a la vergüenza y a la humillación pública. Y ese tipo de represión la sufrían las mujeres fundamentalmente, no los hombres, las mujeres.
Después había otro elemento, otro nivel, digamos, de represión, que era el que se llevaba a cabo, por ejemplo, a través de los tribunales militares, que fue uno de los aspectos de la represión que yo estudié en concreto, usando como fuente documental el archivo histórico del Tribunal Militar Territorial II, actualmente, pero que en su momento era el archivo de la Auditoría de Guerra de Sevilla. La primera pregunta que me hice después de hacer el planteamiento sobre la represión fue quiénes eran esas mujeres que habían sufrido la represión. Porque a veces yo no sé si ustedes se dan cuenta de que cuando se habla a veces de las mujeres en términos globales y en plural, o de la mujer en singular, pero también con un sentido globalizador, si no se indaga sobre de qué tipo de mujeres estamos hablando, esa denominación que parece genérica, sin embargo una denominación que puede acabar siendo veladora, en verdad, porque estamos hablando de qué mujeres, de qué tipo de mujeres. En el caso de mi investigación, las mujeres que pasaban por los tribunales militares tenían una característica importante. Eran mujeres comunes y corrientes, es decir, mujeres como ustedes y como yo, mujeres que se dedicaban a sus labores, fundamentalmente, lo que se llamaba entonces sus labores, que eran las labores propias de su sexo y de su condición social, y mujeres que tenían básicamente entre 20 y 40 años, aunque no exclusivamente. Es decir, los tribunales militares no tuvieron ningún problema en juzgar a mujeres de 80 años o en juzgar a niñas de 14 años, a las que decían que las juzgaban porque eran peligrosísimas marxistas, ¿no? O un elemento peligrosísimo para el nuevo régimen, para la Nueva España, una niña de 14 años, ¿no? Se ve que el nuevo régimen era muy débil, porque cuando una niña de 14 años era un elemento peligrosísimo, algo estaba pasando. Bien, y en todo caso, eran mujeres que pertenecían, por supuesto, a la clase obrera, y eran mujeres que eran sostenedoras en parte de la economía familiar. Eran mujeres que con su oficio, aunque decían que era de profesión sus labores, las mujeres aparecían después en los tribunales militares nombradas con su apodo, y entonces eran la carbonera, la lechera, la alpargatera, la vaquera. Entonces los apodos justamente a lo que hacían alusión era a esa actividad económica que las mujeres desarrollaban dentro de sus casas y fuera de sus casas, que pertenecía, digamos, a la esfera de lo doméstico, pero que era una actividad económica que permitía que en los hogares de la clase obrera, donde entraba siempre un sueldo exiguo cuando el cabeza de familia trabajaba, pues digamos los trabajos de las mujeres aportaran, digamos, más posibilidades de que la familia viviera mejor. Y esto es interesante señalarlo porque precisamente esto tiene que ver después con los efectos de la represión, con los efectos que causaba la represión cuando se metía a una mujer en la cárcel, ¿no? Bien, en la década de los 50, después las mujeres que sufrieron este tipo de represión eran ya más bien mujeres marginales, sometidas sobre todo a la miseria y a la pobreza, es decir, mujeres que eran hijas, hermanas de los vencidos, y que en todo caso, digamos, la violencia sistemática, la violencia económica sistemática contra los vencidos y las vencidas la había arrojado ya a la marginalidad. Bien, en este sentido, digamos que ya que sabemos cuáles eran esas mujeres, cuáles eran los objetivos de los represores a la hora de aplicar la represión contra las mujeres. Básicamente, en primer lugar, seguir manteniendo durante mucho tiempo a las familias de los vencidos en un estado de debilidad social, en un estado de sumisión también. Es decir, cuando una mujer entraba en la cárcel, en los años 40 las familias muchas familias estaban descabezadas, las familias de los vencidos, los hombres estaban huidos, estaban encarcelados, estaban enterrados en una cuneta, estaban en el exilio, hablo de los hombres vencidos, claro. Y entonces sobre las mujeres recae todo el peso de la supervivencia de la familia. Meter a una mujer en la cárcel, aunque fuera 5 o 6 meses, cuando a veces se les metía y estaban más tiempo esperando juicio de lo que después suponía la pena. Es decir, hay mujeres que se tiraban 7 meses en la cárcel esperando juicio y después las condenaban o 1 año y después las condenaban a 6 meses de cárcel. Llevaban 1 año ya en la cárcel esperando juicio. Entonces, eso provocaba una tragedia familiar, porque quedaban los hijos desamparados, porque quedaban los padres ancianos desamparados, porque quedaban los hijos y las hijas de otras familias cercanas que también a su vez habían sufrido los efectos de la guerra, arropados en esa familia. Y no se pueden ustedes imaginar la cantidad de
de cartas que hay en el archivo militar de las mujeres presas pidiendo cartas que obviamente ellas en muchas ocasiones no habían escrito, pero que pedían, alguien se las escribía en la cárcel pidiéndole a los jueces que las dejaran salir por lo menos mientras salía su juicio para poder cuidar de su familia. Esto era bastante frecuente, ¿no? Bien, ese fue el objetivo más inmediato de este tipo de represión, pero luego había un objetivo de carácter más general y que nos afectaba a las mujeres de manera genérica, como mujeres, como género femenino. Por eso digo que nos afectaba, porque se trataba de hacer que quedara palpable ante la sociedad que las transgresoras, es decir, las rojas, como se les llamaba a las disidentes políticas, o las individuas de dudosa moral, como les llamaban los jueces a estas mujeres a las que juzgaban, fueran castigadas convenientemente. Claro, ustedes me preguntarán, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los hombres no fueron castigados por ser transgresores? No, los hombres fueron castigados por haber hecho lo que hacen los hombres, que es defender sus ideas hasta morir incluso, pero, claro, defendieron la causa equivocada. Las mujeres fueron castigadas por transgredir su condición y su papel de buenas mujeres. Y eso era importante porque de lo que se trataba era sencillamente de decirle al resto de las congéneres, mirad lo que les pasa a esas mujeres que han osado traspasar el umbral de su casa, que han osado ir a una manifestación, que han osado decir en público lo que piensan. Estoy enumerando los hechos constitutivos de delito, Decir en público lo que piensan, defender o protestar por las condiciones malas, las malísimas condiciones de vida de ella y de su familia. Decir que si a una pobre mujer la enjuician por decir en la boca del horno mientras esperaba a cocer el pan negro, este era el pan blanco que nos iba a traer Franco y con el que íbamos a poder comer. Esa frase se consideraba un delito de incitación a la rebelión. Un delito de incitación a la rebelión. Entonces, esas mujeres que bordaron una bandera republicana, esas mujeres que organizaron cuadrillas de trabajo para hacerse cargo de los trabajos de los campos que quedaban sin hombres que lo hicieran porque los hombres estaban en el frente. Todas esas mujeres, digamos que todos estos hechos que estoy enumerando, los jueces militares los consideraron constitutivos de delito. ¿Por qué? Pues porque sencillamente eran trabajos, eran acciones, eran actitudes que no se correspondían con lo que los represores pensaban que eran las buenas mujeres, que se identificaban con las buenas cristianas, eran las buenas esposas, las buenas madres. Esta era así de sencilla y así de tremenda era la cuestión, ¿no? En ese sentido, claro, evidentemente los castigos contra las mujeres eran ejemplarizantes, tenían que serlo. No podían matar, no podían asesinar, no podían encarcelar a todas las mujeres, pero había que hacer castigos ejemplarizantes para que el resto de las mujeres supieran a qué se atenían. Estoy hablando, insisto, de las mujeres comunes y corrientes, porque luego las maestras sufrieron una represión específica, porque luego grupos de mujeres que habían tenido cargos políticos también sufrieron otra represión, en muchos casos parecida o igual a la del hombre, pero curiosamente casi todas estas mujeres, aunque pertenecían a grupos sociales diferentes, se les hacía un informe de conducta en el que al final se les recordaba que por encima y sobre todo quedaba su condición de malas mujeres, es decir, de mujeres transgresoras del papel tradicional de las mujeres. En definitiva, los represores pensaban que la República a las mujeres les había dado alas y esas alas había que cortarlas. De alguna manera esa era la cuestión fundamental, ¿no? Bien, efectivamente hubo muchos instrumentos para la represión contra las mujeres. Estos juicios, los juicios del Tribunal Militar, de los tribunales militares, que obviamente eran juicios ilegales e ilegítimos, eran ilegales por toda la cantidad de principios legales y de seguridad jurídica que se conculcaban, pero también eran ilegítimos porque la fuente de poder de esos tribunales, no hay que olvidar que se trataba de una fuente de poder ilegítima, puesto que venía de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue una mascarada, una especie de fingimiento de que aquello eran actos de justicia, cuando en realidad eran actos puros y simples de represión y eran actos de violencia contra la población vencida, ¿no? Sin considerar, por supuesto, ningún tipo de derecho ni ninguna seguridad.
Y luego hubo un instrumento al servicio de la represión muy de primer orden, porque formaba parte de la vida cotidiana. El instrumento fue justamente el lenguaje represivo. Es decir, los represores, desde que llegan al poder, ponen en funcionamiento todo un discurso que se basa en un lenguaje verbal, cotidiano, metido hasta los tuétanos en la vida de la gente, porque de la lengua nos servimos y nos servimos todos, pero era un lenguaje que de alguna manera venía a definir la situación de lo que se llamaba de forma eufemística la Nueva España. Yo digo en mi trabajo de investigación que nunca probablemente en la historia de España ha habido una perversión mayor lingüísticamente e ideológicamente hablando que la de llamar nueva a esa España que surge después del golpe de Estado y de la Guerra Civil. Esa España de nueva no tenía nada, era la España de siempre, la España patriarcal, la España caciquil, la España conservadora y retrógrada, ¿no? Entonces, que en alianza con la Iglesia Católica, por supuesto, llevó a cabo 40 años de dictadura, ¿no? Pero, en fin, se le llamaba la Nueva España. Y esto me sirve para ejemplificar a lo que me refiero cuando hablo de un lenguaje represivo en el que se nombran a las nuevas realidades con otras palabras. Y eso es un acto de violencia, porque se obligó a las vencidas y a los vencidos a vivir en esa nueva realidad que los vencedores estaban elaborando y estaban redefiniendo a base de palabras, a base de nombrarlas, ¿no? Y ahora pondré algunos ejemplos más. Y, por supuesto, venía a contribuir a toda esa represión otro instrumento de primer orden, que era ese lenguaje no verbal de la violencia contra las mujeres, la violencia, como decía al principio, de los rapados, de los paseos y de la exposición a la vergüenza y a la humillación pública, ¿no? Bien, básicamente en estos niveles de represión los represores eran los jueces de primera instancia, eran los jueces instructores, eran después los jueces que juzgaban en los tribunales militares, donde se asistía a los acusados y a las acusadas por personal militar que no tenía formación jurídica. De hecho, hay escritos en los propios juicios sumarísimos de jueces, de abogados, o sea, de defensores de las acusadas y los acusados, diciendo, bueno, a mí se me han encargado esto, pero yo no tengo formación jurídica. ¿Ahora? No. Sí. ¿Sí? No. Sí. Ahora. Sí. No. Sí. Perdón. Bueno, entonces decía, es que desde aquí me oigo yo menos, parece que ustedes, ¿no? Mejor. Entonces, lo que decía era que la maquinaria judicial funcionaba como una pirámide, en la cúspide de la cual estaba el todopoderoso auditor de guerra. El primer auditor de guerra de ese archivo, de ese tribunal, de esa auditoría, fue precisamente el infame Gonzalo Queipo de Llano. Y bueno, y luego después había toda una ramificación que en los pueblos y en las ciudades estaba constituida por esta tríada, que era el alcalde del pueblo, el comandante de puesto de la Guardia Civil y el jefe de falange. Esos tres personajes emitían lo que se llamaba informe de conducta, que sobre las mujeres, ahora les pondré algún ejemplo, eran absolutamente demoledores, pero no por nada, sino porque después esos informes de conducta con los mismos términos se recogían en la sentencia como hechos probados y se pasaban o se elevaban a la categoría de hechos constitutivos de delito, y eso era en lo que se fundamentaban las sentencias, que por supuesto había poquísimas absolutorias contra estas mujeres, ¿no? Bueno, después estaban los testigos y las testigos. En el caso de las mujeres decían las testigos. En el caso de los hombres, fíjense ustedes, cómo las mujeres tenían un carácter subalterno también a la hora de prestar declaración, que cuando se trataba de inculpar a hombres, casi nunca había testigos mujeres, porque se consideraba que eran de poca calidad. Sin embargo, cuando se trataba de acusar a mujeres, sí había testigos, hombres y mujeres que acusaban, aunque el testimonio de las mujeres solía ser siempre un testimonio de: esto que voy a contar lo vi desde la ventana de mi casa, lo vi sin salir a la calle, porque a las testigos les interesaba dejar claro que ellas no habían estado compartiendo el espacio público de las acusadas, porque si no, entonces podían haber sido como ellas, unas malas mujeres que habían salido a la calle a gritar y a tomar parte en manifestaciones, a lo mejor, ¿no? Entonces hacían hincapié en que ellas lo habían visto todo eso desde su casa. Y luego es importante saber que en esta época se podía acusar y decir que eso se sabía por rumor público, y eso era suficiente, no había que demostrar nada.
O sea, la presunción no era de inocencia, más bien era de culpabilidad, por decirlo de alguna manera. Bien, los ejemplos de esta represión inmediata contra las mujeres todos ellos son atroces, porque fue un tipo de represión que marcó tanto a las víctimas que las propias víctimas acabaron por ocultar o por intentar ocultar que habían sido objeto de esa represión. Es decir, las víctimas se sentían culpables, las víctimas no querían que se supiera que habían sido peladas, que habían sido paseadas, porque sabían que eso significaba que la vergüenza de la propia humillación recaería sobre sus familias, ¿no? Entonces, es curioso cuando en el año 2010 la Junta de Andalucía hace un reconocimiento simbólico a las mujeres que habían sido peladas, que fueron encontradas más o menos unas 180 o 150, no recuerdo bien el número. Muchas de estas mujeres pidieron seguir estando en el anonimato porque sus familias actuales no sabían que ellas habían recibido ese castigo y esa humillación. Muchas veces las mujeres lo que hacían era irse a otros pueblos, cambiar de lugar de residencia para intentar, por supuesto, no solo no compartir físicamente el lugar con los represores, sino además que se olvidara la represión que ellas mismas habían sufrido. Estas mujeres de esta foto son de Oropesa, que es un pueblo de Toledo, un pueblo en el que hubo una represión tremenda, en el que además había una cárcel de mujeres. Y, por ejemplo, a la mujer que aparece en la foto con el crucifijo la acusaron de que había lavado la ropa de la tropa republicana, y ella dijo que es que la había lavado de las tropas republicanas y también del ejército sublevado, que es que su profesión era la de la bandera, pero bueno, eso no la salvó, ni eso, ni su medalla, ni su cruz puesta en el pecho. Y la chica que está a la derecha de esa mujer tenía 16 años y su delito era que era novia de un chico que era republicano, que era un soldado del ejército republicano. Los hijos, por supuesto, también sufrieron esa miseria. Esta foto es de un orfanato de Valencia el Día de los Reyes, por eso esos juguetillos que tienen los niños en la mano. Y los niños estaban pelados en muchos casos porque, claro, tenían sarna. Era la marca del hambre, de la miseria y de la marginación de los hijos y las hijas de los vencidos y de las vencidas. Bien, las mujeres republicanas, claro que ocuparon el espacio público, claro que salieron a la calle y gritaron en manifestaciones y bordaron banderas, ¿no? Y claro, como contraposición a esas mujeres transgresoras estaba la imagen de la buena mujer, que era la buena madre, la buena esposa y la buena cristiana. Y aquí quiero también hacer una reflexión sobre el papel que la Iglesia Católica jugó en esta represión contra las mujeres. En Andalucía, no así en otros lugares del Estado español, pero en Andalucía la Iglesia Católica no participó de manera directa. Por ejemplo, no hay curas que fueran a hacer señalamientos de mujeres, aunque yo sí que recogí algún testimonio de alguna mujer a la que pelaron, que fue uno de los que decía que había que pelar a esta, fue el cura, ¿no? Pero en general en los archivos del Tribunal Militar Territorial II no aparecen los curas como acusadores. Pero la Iglesia Católica hizo algo peor incluso, que fue servirles el discurso y por tanto la justificación a los represores para que llevaran a cabo la represión contra las mujeres. Por eso se identificaba a las buenas mujeres con las buenas cristianas. Por eso no había que dar más explicaciones. Entonces, una de las acusaciones que se hacía a veces a las mujeres era sencillamente que no iban a misa, porque se supone que una buena mujer tiene que ser buena cristiana y tiene que practicar. Entonces, esa era la cuestión. Entonces, la vara de medir, el discurso, la Iglesia Católica se lo sirve a los represores. Era la manera, después de los represores se lo pagaron. La Iglesia Católica, no hay que olvidar que bautizó a la sublevación como la Santa Cruzada. Ese fue el paraguas ideológico también y justificativo de toda la barbarie del ejército sublevado, ¿no? Y de los golpistas. Entonces, en ese sentido, digamos, después la Iglesia también recibió su propio pago. El nuevo Estado puso en manos de la Iglesia Católica toda la infraestructura educativa, las nuevas escuelas que había creado la República, quitó de en medio a los maestros que eran sospechosos de prácticas pedagógicas demasiado revolucionarias, y cuando no los había quitado de en medio antes por la vía del fusilamiento. Pero en todo caso lo que hizo fue que toda esa infraestructura educativa la puso en manos de la Iglesia Católica,
y en esa seguimos a vueltas todavía con la enseñanza privada concertada, de la que el 60% es religiosa católica, en un país que constitucionalmente se dice aconfesional. Bien, las mujeres, de todas maneras, hasta aquí he estado hablando de las mujeres como víctimas, pero a mí me gusta, y además porque me parece que es una cuestión de justicia y porque a las mujeres nos hace falta conocer esta historia. Las mujeres republicanas no solamente fueron víctimas de la represión, fueron también resistentes. Y esto es importantísimo, porque el concepto de víctima es un concepto pasivo. Las mujeres sufrieron la represión, pero el concepto de resistente tiene un sentido activo. Yo es que como he sido tantos años profesora de lengua y literatura, digamos que, en fin, a veces me escoro por ahí, pero bueno, creo que es interesante analizar el lenguaje en ese sentido, ¿no? Y porque el lenguaje llama la atención sobre determinados elementos de la realidad, sobre los que nombra y también sobre los que no nombra. Entonces, en ese sentido, hablar de resistencia es interesante y importante, porque significa que las mujeres llevaron a cabo y planificaron de manera más o menos formal redes de resistencia. Redes de resistencia que en algunos casos se trataba de participar en la guerrilla del Llano, por ejemplo, dando apoyo a la guerrilla. Mujeres guerrilleras en Andalucía hubo muy pocas, se calcula que unas 100 mujeres las que empuñaron las armas, pero mujeres que participaran en el apoyo a la guerrilla, innumerables. Y además se sabe porque pasaron por los tribunales militares y fueron condenadas a muerte, a años de cárcel y apaleadas en los cuartelillos de la Guardia Civil y sometidas a una cierta muerte civil también, ¿no? Y bueno, en ese sentido, estrategia de resistencia era, como digo, participar en la guerrilla, pero era también una estrategia de resistencia ir a las cárceles, a llevar comida a los presos, a llevar noticias, a llevar afecto, a darle, a lavarles la ropa. A veces esto se hacía por razones de solidaridad familiar, pero otras veces se hacía por razones de solidaridad ideológica. Y a veces las mujeres, con estas redes que se tejían en torno a los presos de las cárceles, se sacaban una pequeña cantidad de dinero que servía para que sus familias vivieran un poco mejor. Y esto los represores lo sabían y lo que hacían era encarcelarlas durante 4 o 5 meses, de manera que eso automáticamente lo que hacía era quebrar la red de resistencia, ¿no? Y a su vez poner a su familia en situación de debilidad y de violencia económica, ¿no? Bien, quizá parezca un poco extraño que yo haya considerado una estrategia de resistencia a la reeducación, pero aquí hay personas de una cierta edad que creo que me van a entender perfectamente, las demás también, ¿no? Pero creo que están quizás en mejores condiciones de entender a qué me refiero. Hubo muchas madres que sabían que si mandaban a sus niños y a sus niñas al auxilio social, comerían. Y entonces pues los mandaban al auxilio social para que allí los reeducaran, porque eran los hijos y las hijas de los rojos, y allí los reeducaban. Les enseñaban a rezar, les enseñaban a cantar y a comer, por este orden. Es decir, primero había que rezar, luego había que cantar, y luego si acaso ya se podía comer. Y bueno, casos de testimonios de niños que recuerdan cómo en el auxilio social le decían: si no trae un papel del cura diciendo que tu madre ha estado este domingo pasado en misa, tú no vas a comer hoy. De eso hay, pero muchísimos testimonios, ¿no? Entonces, claro que la reeducación era una estrategia de resistencia, porque yo estoy considerando que resistir en estos casos y en este contexto en el que la vida valía tan poco, resistir era sobrevivir. Sobrevivir era un acto de resistencia, porque además las mujeres practicamos la resistencia de un modo diferente al como lo practican los hombres. Las mujeres son heroínas y ser heroína consiste muchas veces en conservar la vida, no en perderla, sino en conservar la vida para conservar la vida de los suyos, para mejorar la vida de los suyos. Y eso es un acto de resistencia, indudablemente. En ese sentido, en el mismo que he considerado el silencio como un acto de resistencia. Muchas mujeres callaron para proteger a los suyos, para que los suyos no supieran y así no pudieran ser objeto de represión también, pero callaron también para guardar las memorias personales y familiares, memorias que luego después han salido a la luz, ¿no? Entonces a mí eso me parece interesantísimo también ponerlo de manifiesto. Y bueno, en muchos casos, sobre todo hay casos en los años 50 ya,
las mujeres se atrevieron a denunciar la violencia cotidiana. Esa violencia que consistía en que una pareja de la Guardia Civil se encontrara a dos muchachas que habían cogido fruta por un camino rural y las hartaran a aguantar y después se las llevaran al cuartel de la Guardia Civil y las pelaran. Y se dan casos en los que se presenta al día siguiente la madre de las dos chicas y va y denuncia al Guardia Civil. Es verdad que entraban como denunciantes y salían del cuartelillo como denunciadas, porque a su vez la Guardia Civil lo imputaba un delito contra la autoridad y tal, pero bueno, ellas iban. Es decir, hay que ser muy valiente para denunciar a una pareja de la Guardia Civil en los años 50, me parece que había que tener muchos arrestos.